Hoy vamos a hablar de los 5 permisos esenciales que nos debemos dar para ser autodependientes. Pero para empezar, debemos definir algo muy básico. Recuerda, siempre en primera persona, preguntarte quién soy, a dónde voy y con quién. Pero contestarlas en ese orden. Cuidado con tratar de decidir a dónde voy según con quién estoy. Porque no se trata de seguir el camino de otro, sino el tuyo propio. Cuidado con definir quién soy a partir de quién me acompaña. Porque en ese camino no vas a llegar muy lejos. O quizá no sea de tu agrado. Voy a tener que darme cuenta. Soy yo el que debe definir primero quién soy. Al respecto, yo suelo decir que contestarse estas preguntas determina la diferencia entre un ser humano, un individuo o una persona. Porque estos son 3 conceptos diferentes. Aunque a veces consideramos que es lo mismo, cuando nacemos todos somos seres humanos, es decir, pertenecientes al género humano. Como tales, somos todos iguales. A medida que crecemos vamos desarrollando en nosotros parte de lo que traíamos como información genética, nuestro aspecto físico, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y una parte de nuestra forma de encarar la vida, es decir, nuestro temperamento. Al nacer, solo somos seres humanos. Este temperamento, que al principio es idéntico o parecido a millones de otros, con la experiencia, la historia personal, nos transforma en el individuo que cada uno de nosotros va a ser, es decir, nos va a determinar. Individuo quiere decir indiviso, alude a la unidad que cada uno de nosotros es, pero también quiere decir único, en el sentido de especial. Seres humanos somos todos de nacimiento. Y como seres humanos tenemos ciertas características comunes. Un corazón, un cerebro, etc. Pero como individuos hay cosas que son únicas y nos pertenecen solo a nosotros. El proceso de crecimiento implica la toma de conciencia de la interacción entre este temperamento y la realidad para transformar mi manera de ser en una manera particular de ser, en una manera individual de ser. Nos vamos sabiendo diferentes, sí, vamos dejando de parecernos a todos. Los que tienen más de un hijo saben que cada hijo tiene su propia manera de ser y que hay un momento en que el niño asume su propia individualidad y empieza a discriminarse en el sentido de separarse y diferenciarse del afuera y también en casa con respecto a sus hermanos. Este ser humano separado de los otros se llama individuo, pero no alcanza con ser un individuo para ser una persona. Ser una persona es más todavía. Casi todos los seres humanos que conozco han llegado a ser individuos, pero pocos han llegado a ser personas. Para llegar a ser una persona es necesario asistir y padecer un proceso. El proceso de convertirse en persona, como lo llama Carl Rogers, es doloroso. Implica ciertas renuncias, ciertas adquisiciones y también mucho trabajo personal que la gran mayoría de los individuos no está dispuesto a afrontar. Y es por eso que muchas veces se quedan solamente en individuos. Para autodepender,
voy a tener que pensarme a mí como el centro de todas las cosas que me pasan. No en el sentido egocéntrico, sino en el de responsabilidad, porque la autodependencia es un espacio que tiene que ver a veces hasta con cierta ingratitud, porque la gente autodependiente no es manipulable y todo el mundo detesta a aquella gente que no se deja manipular. Nos encanta pensar que hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que no me puedes decir, tú no me puedes decir eso a mí, y digo, ¿por qué no? Yo trabajo todo el día en el consultorio. Hay gente que hablando de otros me dice, no puedes ser tan desgraciado. Y yo digo, ¿por qué no puede? Puede ser así de desgraciado y recontra desgraciado. ¿Por qué no va a poder serlo? Puede ser todo lo desgraciado que quiera. Es su decisión. Y será tu compromiso y tu responsabilidad defenderte de este tipo que es una mala persona. Porque esto es tuyo, no de él. No, pero él no puede. Sí puede. Pero él no debe. ¿Por qué no debe? ¿A quién le debe? No debe nada. Esa es tu responsabilidad. No podemos seguir echándole la culpa al otro. No podemos seguir creyéndonos esta cosa que ya ni siquiera es una pauta educativa. Entonces, lo que digo con la palabra autodependencia es, puedo pedirte ayuda, pero dependo de mí misma, de mí mismo. Dependo de mis partes más adultas para que se hagan cargo de la niña o del niño que sigo siendo. Dependo de mis partes más crecidas para que se hagan cargo de mis aspectos más inmaduros. Dependo ocuparme de mí y solo de mí. Dependo de poder ocuparme, de ser capaz de depender del adulto que soy sin miedo a que me vayan a abandonar. Lo que pasa con la gente que sufre es que ha sido abandonada de sí misma. Ha padecido el abandono de sus partes adultas. Sus niños han quedado a la deriva, sin nadie que los contenga, y han tenido que ir a buscar por ahí, a cualquier lado, ayuda, y más que ayuda, dependencia. Este es un proceso absolutamente reversible, siempre, siempre es posible. Tengo que poder darme cuenta de que hay un adulto, una adulta en mí, que tiene que hacerse cargo de esa niña, de ese niño que hay en el interior. Después de poder depender de mí, después de saber que me tengo que hacer cargo de mis aspectos dependientes, entonces ya puedo buscar al otro. Para poder ayudarte, pedirte, ofrecerte, para poder darte lo que tengo para darte y poder recibir lo que tú tengas para darme. Primero, voy a tener que conquistar este lugar, el lugar de la autodependencia. Y ya que dependo de mí, voy a tener que concederme a mí misma algunos permisos si quiero ser una persona. Y digo concederme a mí misma, y digo que te concedas a ti mismo, y digo que cada uno lo haga propio, porque no hablamos del señor que cometió un error y está preso, de la pobre mujer descerebrada que está en una cama del hospital, ni del hombre que agoniza víctima de una enfermedad terminal. Hablamos en verdad de nosotros, de los permisos que Virginia Satir llamaba inherentes a ser persona. Cualquiera que no ostente alguno de estos 5 permisos no es una persona. Y uno se pregunta, ¿qué es si no es una persona? Será con toda seguridad un ser humano, tal vez también un individuo, pero una persona no. Porque como dije anteriormente, ser persona es mucho más. Y bueno, te voy a decir estos 5 permisos esenciales que condicionan nuestro ser persona, y ser persona es el único camino para volverse autodependiente. Porque estos permisos me permiten finalmente ser auténticamente quien soy. Número 1.
Me concedo a mí misma el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde yo debería estar o cómo debería ser. 2. Me concedo a mí misma el permiso de sentir lo que siento, en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. 3. Me concedo a mí misma el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo, si quiero, o de callármelo si es que así me conviene. 4. Me concedo a mí misma el permiso de correr los riesgos que yo decida correr, con la única condición de aceptar pagar yo misma los precios de esos riesgos. Y 5. Me concedo a mí misma el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo. El primero dice que si yo soy una persona tengo que concederme a mí misma la libertad de ser quien soy. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de exigirme ser el o la que los demás quieren que sea. La persona que quiere mi jefe, el que quiere mi esposa o mi esposo, el que quieren mis amigos, el que quieren mis hijos. Ser persona es darme a mí misma, a mí mismo, la libertad de ser la persona que soy. Es probable que a muchos no les guste que sea la persona que realmente soy. Es probable que cuando otros descubran que soy quien soy y que además me doy la libertad de serlo, se enojen conmigo. Todos podemos llegar a ser personas, pero si no empezamos por este permiso no hay posibilidades. Nos quedaremos siendo individuos parecidos a muchos otros individuos que se sienten a sí mismos diferentes, pero que obedecen y pertenecen al club de aquellos que no se dan el derecho de ser quienes son, que intentan parecerse a los demás. Las consecuencias de no ser una persona son infinitas. Por ejemplo, si soy un adolescente y necesito parecerme a las demás para ser aceptada, me harán creer que debo ser delgadita como las modelos, alta y espigada, y que debo usar determinada ropa. En este caso, al no darme cuenta de que tengo la libertad de ser quien soy, probablemente deje de comer y me vuelva anoréxica. Porque aquí, volverme anoréxica es intentar parecerme a la que dicen que tengo que ser, no a quien soy. Es sentir que si peso 45 y la ropa no me entra, yo no soy una persona. Este es un ejemplo brutal y terrible de lo que le sucede a muchos adolescentes que vemos todos los días, a veces en la televisión, a veces en los periódicos y a veces en las morgues. Porque las jóvenes de verdad se mueren en este intento de parecerse a un modelo prestado. Menos crueles y brutales son todas las cosas que nosotros hacemos para parecernos a ciertos modelos. Terminamos forzándonos a ser lo que no somos o a estar en donde no queremos estar. No nos damos la libertad de estar en el lugar que queremos, de ser quienes somos. La palabra persona es una palabra heredada del teatro griego y se usaba para llamar al actor que está detrás de la máscara, que representa al personaje. Es una derivación de personare, para darle sonido y designa al que verdaderamente habla, al que le pone palabras a la máscara, al que viene de darle sonido a los personajes que actuamos. Esto es la figura auténtica que está detrás del personaje. Ser autodependiente significa ser auténticamente quien soy, actuar auténticamente como actúo, sentir auténticamente lo que siento, correr los riesgos que auténticamente quiera correr, hacerme responsable de todo eso y por supuesto, salir a buscar lo que yo auténticamente crea que necesito, sin esperar que los otros se ocupen de esto. Nada de dejar que los riesgos los corran otros para hacer lo que yo quiero. Nada de correr riesgos que otros quieren que corra. Nada de delegar responsabilidades o culpas. Esto determina que yo sea una persona o que no lo sea y conlleva la posibilidad de quedarse jugando a que se es una persona, es decir, quedarse en el personaje. Pero atención, ninguno de estos permisos incluye mi derecho a que otro sea como yo quiero, a que otro sienta como yo siento, a que otro piense lo que a mí me conviene, a que otro no corra ningún riesgo porque yo no quiero que lo corra, o a que otro me pida permiso para tener lo que necesita. Estos permisos no pueden incluir el deseo de que el otro no sea una persona,
la intención de esclavizar a otro, porque mi autodependencia irremediablemente me compromete a defender la tuya y la de todos. ¿Qué pasa con nosotros que cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo me lo imagino? Que tiene que sentir por mí lo que yo siento por él, que tiene que pensar en mí tanto como yo quiero, que no tiene que correr riesgos que amenacen la relación y tiene que pedirme a mí lo que él quiere para que sea yo quien se lo alcance. Esta es nuestra fantasía del amor, pero este amor esclavizante, mezquino y cruel no es un amor entre adultos. El amor entre adultos transita y promueve este espacio de autodependencia en el otro, tal como aquí lo planteo. El amor concede, empuja, fomenta que aquellos a quienes yo amo transiten también espacios cada vez menos dependientes. Este es el verdadero amor, el amor para el otro, este amor que no es para mí sino para ti, el amor que tiene que ver con la alegría de que existas. ¿Para qué algunos quieren ser dependientes? A veces, como se creen débiles, piensan que estar bajo el ala de alguien más calificado los protegerá. Otras veces, para poder echarles la culpa a los demás. Otras veces, de verdad, creen que tienen que pedir permiso. Ni se autoengañan, ni les falta valor, ni están enfermos. Lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. Es un tema de evolución. A veces no llegan a ser personas porque les da miedo, otras porque no han sido enseñados, algunas veces porque alguien los ha oprimido mucho y otras finalmente porque no saben, simplemente no saben nada de esto que yo estoy diciendo. A alguien que no se anima a ser quien es por miedo a lo que los demás puedan decir o que lo rechacen, que no se anima a sentir lo que siente porque le parece que está mal, que no se anima a pensar lo que piensa o a decirlo porque tiene miedo de ser rechazado, alguien que no corre riesgos porque no soporta las responsabilidades y que no sale a buscar lo que necesita, sino que se lo pide a otro, alguien así no llega a ser una persona. Y por lo tanto, vamos a tener que pensar que es solo un individuo. No es ninguna acusación, ser persona no es obligatorio. Lo que yo digo es que para ser persona, lo que tú llamarías persona adulta o madura, para mí es simplemente ser una persona. Persona madura para mí se llama las personas de verdad. Una persona es una persona madura si es inmadura todavía, no ha terminado su proceso de convertirse en persona. Y eso no es una acusación, porque el proceso de convertirse en persona se termina únicamente el día en que uno se muere. Hasta entonces, uno puede seguir creciendo y ser cada vez más consciente de sí mismo y cada día mejor. Vivo y aprendo, vivo y maduro, vivo y crezco. Un hombre o una mujer en proceso de convertirse en persona puede ser terriblemente exitoso, integrado, aplaudido, valorado, querido. En realidad puede ser así y sin embargo no ser una persona. En la India hay una manera de pensar al hombre transitada por muchos pensadores. Rajneesh es uno, Krishnamurti es otro. Ellos dicen que el ser humano es un dios en desarrollo, un fruto que aún no ha madurado, que cuando esté maduro va a ser un dios. Esta alegoría tan poética yo la traduzco así. Cuando el hombre madure, será una persona. Por supuesto, como en todo proceso madurativo, haber ligado en el reparto padres nutritivos tiene la ventaja de haber escuchado desde pequeños mensajes constructivos. Tú puedes ser quien eres, tú puedes pensar lo que piensas, tú puedes sentir lo que sientas, tú puedes correr tus propios riesgos. Deberías ocuparte de ir a buscar lo que necesitas, porque eso significa crecer, ser maduro y autodependiente. Estos privilegiados solitos saltan del trampolín y se zambullen en la vida desde un lugar afortunado. Por supuesto, no todo el mundo tiene esa suerte. Aquellos que no la tuvimos necesitamos que alguien más nos lo muestre, aunque sea un libro, aunque sea un audio como este. Alguna vez he visto algunos despertares desde un darse cuenta salvaje desencadenado por alguna situación especial. Despertamos, pero no a través de la palabra de otro, sino a través de un proceso de identificación. Algo que vemos o algo que vivimos nos empuja al darnos cuenta.
Por ejemplo, nos enteramos cuando acabamos de cumplir 45 años que un amigo nuestro que también tenía 45 años se murió. Entonces nos miramos y decimos, ¿qué pasa acá? Y empezamos a cuestionarnos algunas cosas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Si estamos disfrutando, si nos sentimos oprimidas, oprimidos por alguien o algo, si nuestra vida finalmente tiene sentido. O vemos una película y nos estrellamos con la ficción que retrata nuestra realidad. Nos damos cuenta de lo que nos está pasando y nos enfrentamos con nuestro propio proceso. Y si nos enteramos de que no hay situaciones donde uno no pueda elegir, asumimos que siempre estamos eligiendo, aun cuando creemos que no elegimos en la vida cotidiana, en la de todos los días. Y cuando decimos, yo no tuve otro remedio, yo no soy responsable de esto, no tenía otra posibilidad, él tuvo la culpa, mentimos alevosamente, porque siempre elegimos. En nuestra vida cotidiana decidimos casi cada cosa que hacemos y cada cosa que dejamos de hacer. Nuestra participación en nuestra vida no solo es posible, sino que además es inevitable. Somos cómplices obligados de todo lo que nos sucede, porque de una manera o de otra hemos elegido. Bueno, pero yo tengo que ir a trabajar todos los días y no tengo otra posibilidad. Y aunque no quiera, y yo no lo elijo, tengo que ir de todas maneras, entonces yo no puedo concederme el permiso de no ir a trabajar mañana. Pero no, claro que no es así. Si estás dispuesto a pagar los precios, sí, puedes elegir diferente. Todos los días puedes tomar decisiones diferentes. Una de las condiciones de la autodependencia es que por vía del permiso de ser auténtico, ahora automáticamente me doy cuenta de que me merezco cualquier recompensa que aparezca por las decisiones acertadas que tomé. No fue mi obligación, fue mi decisión. Puedo decir esto, aquello o lo otro y por lo tanto me corresponde el crédito del acierto. Me corresponde tu agradecimiento por la ayuda que te doy. Sobre todo si te das cuenta de que dije sí, pero podría haber dicho no. Por supuesto que si el ayudado soy yo, me resultará más fácil y más barato pensar que yo te saqué la respuesta, que no podías elegir, que no podías negarte o que ayudar era tu obligación. Claro, me resulta mucho más cómodo pensar que el otro tiene que hacerse cargo de mí. Es el tema de los hijos eternos. Esos hijos que en ningún momento se deciden a dejar de depender de sus padres. Y si dejan de depender de sus padres, se van a depender de alguien más. Si bien es cierto que son muchos los padres que esclavizan a los hijos para que no crezcan y poder así seguir controlando sus vidas, no son pocos los hijos que esclavizan a los padres, forzándolos a seguir siendo lo que decidan por ellos, para no hacerse cargo, para no hacerse responsables, porque es más fácil y menos peligroso que otros corran los riesgos, que otros paguen los costos. El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo de mí misma, de mí mismo, y para recorrerlo hace falta estar en condiciones, saberse equipado y tomar la decisión. No hay dónde prepararse para el camino, vamos descubriéndolo. Vamos descubriendo nuestras condiciones a medida que lo recorremos, vamos mejorando el equipo a medida que avanzamos, vamos solidificando la decisión. Mientras más camino dejamos atrás. Me dio gusto saludarte. No quiero aburrirte con un audio tan largo, así que voy a despedirme ahora. Pronto paso a saludarte y a dejarte algunas palabras más. Te mando un gran abrazo y espero que estas palabras te resuenen y te ayuden, te apoyen en tu proceso de convertirse en una persona. Pero también es válido si decides seguir viviendo como un individuo e ignorar este audio. Al final todos somos responsables de nuestras decisiones. Un abrazo.